Trabajo bajo las órdenes del sistema, revelando rostros y cuerpos como si fueran números. Veo a mis superiores posar ante la cámara mientras el campo sigue tragándose a los vivos. Un negativo se queda en mis manos un instante demasiado largo, y sé lo que ocurrirá si falta. Lo guardo igual, con el peso de la evidencia pegado a mis dedos. Cuando el fuego empiece, no habrá lugar donde esconder lo que ya he visto. Agosto de 1941. Mauthausen, Alta Austria, anexada al Reich. Europa está en guerra desde hace casi 2 años. El frente oriental se ha abierto semanas antes. La maquinaria de ocupación y represión se expande. Los campos de concentración funcionan como pieza operativa del sistema. Mauthausen es un complejo de trabajo forzado con canteras de granito. Depende de la inspección de campos y de las SS. Su economía se apoya en la explotación de prisioneros. La mortalidad no es un accidente, sino un resultado aceptado. En torno al campo principal se articulan subcampos y comandos externos. Las entradas y salidas de detenidos se registran como un flujo administrativo. La violencia se integra en esa administración. Ese verano llegan más deportados desde la Europa ocupada. Entre ellos hay un contingente de españoles. Son en su mayoría republicanos exiliados tras la Guerra Civil Española. Muchos han sido internados en Francia. Otros han pasado por compañías de trabajadores. Con la derrota francesa, quedan en manos alemanas. Para el Reich, no son prisioneros de guerra protegidos. Son clasificados como apátridas o rojos españoles. En Mauthausen llevan un triángulo azul con una S. Esa marca visual los fija en la jerarquía del campo. Entre los deportados está Francesc Boach. Nacido en 1920 en Barcelona, ha trabajado en fotografía desde joven. En el exilio, como otros, es absorbido por la guerra europea. Es capturado en 1940 y trasladado al sistema concentracionario. En enero de 1941 entra en Mauthausen. Al principio, como casi todos, es mano de obra. El día se organiza por recuentos, trabajo, castigos y regreso. La cantera de Wiener Graben domina el paisaje operativo. La escalera, con sus peldaños irregulares, marca el ritmo de derrumbe. En ese entorno, sobrevivir se vuelve una suma de decisiones mínimas. En Mauthausen existe un departamento fotográfico. Se denomina Erkennungsdienst, Servicio de Identificación. Su función es registrar a los prisioneros, también documentar actos internos, visitas y trabajos, y producir imágenes que sirven a la administración y a la propaganda. La cámara, allí, no es un instrumento neutral, forma parte del control, sirve para archivar rostros, clasificar cuerpos, fijar jerarquías. Sirve también para fabricar una apariencia de orden. Los negativos y copias quedan bajo custodia de las SS. Boix es asignado al Erkennungsdienst desde finales de 1941. No llega por privilegio, sino por utilidad. El conocimiento técnico puede salvarle del trabajo más destructivo. El laboratorio tiene horarios y tareas específicas. Hay que revelar películas, clasificar placas, pegar copias en fichas, anotar datos, guardar negativos en sobres y cajas numeradas. La rutina es mecánica, pero el contenido no lo es. Se fotografían rostros de recién llegados. Se fotografían cadáveres para informes internos. Se fotografían ejecuciones y accidentes laborales. Se fotografían ceremonias de las SS y visitas de jerarcas. El fotógrafo de campo no decide el encuadre principal. Las SS imponen qué se registra y cómo se conserva. En el Erkennungsdienst trabajan varios presos con conocimientos. Se mueven bajo vigilancia. Saben que el archivo no les pertenece, pero también saben que el archivo existe. Ese hecho, la existencia de un depósito visual, tiene consecuencias, porque una fotografía fija presencias que luego pueden negarse. Y porque un negativo guarda más información que una copia publicada. Durante 1942 y 1943, el campo se consolida como nodo de explotación.
Aumentan los transportes. Aumentan las muertes por trabajo, hambre y enfermedades. Aumentan los asesinatos selectivos. Los prisioneros aprenden a leer signos operativos. Un traslado al subcampo de Gusen puede significar un final rápido. Un cambio de comandante altera el clima interno. Una inspección se traduce en castigos o limpieza momentánea. El Erkennungsdienst recibe órdenes puntuales. Cuando llega una visita, se prepara un recorrido. Se retiran cuerpos, se alinean columnas, se ordena el espacio para ser fotografiable. En 1943, Boix observa un patrón. Las imágenes que más interesan a las SS no son las del hambre, son las de la disciplina, las de los talleres, las de los uniformes impecables, las del mando saludando en una ceremonia, las de la cantera como empresa productiva. Sin embargo, entre esas series aparecen otras. Aparecen prisioneros exhaustos, aparecen cadáveres apilados, aparecen golpes y humillaciones. No son fotografías para periódicos, son fotografías internas, de control y de prueba. Y aún así existen, se revelan, se archivan. Con el tiempo, Boix y algunos compañeros entienden un riesgo. Ese archivo, si sobrevive a la guerra, puede convertirse en evidencia. Precisamente por eso, también puede ser destruido. La lógica del encubrimiento es administrativa. Eliminar negativos es eliminar rastros de presencia. Eliminar fichas es eliminar nombres enlazados a imágenes. Eliminar álbumes es eliminar escenas que contradicen versiones oficiales. En el campo circula información fragmentaria sobre el exterior. La guerra cambia de signo. Stalingrado y Kursk han pasado. En 1944, el Reich retrocede en varios frentes. Los bombardeos se intensifican. Los prisioneros perciben la presión en la conducta del mando. Más castigos, más ejecuciones preventivas, más prisa. En 1944 llegan a Mauthausen deportados de nuevas oleadas. Al mismo tiempo, se refuerzan los trabajos subterráneos. La industria de armamento necesita manos. Se excavan túneles, se levantan instalaciones. La lógica productiva se mezcla con la lógica de exterminio. En el Erkennungsdienst, el volumen de material crece. Más fotos de identificación, más series de obras y visitas, más registros de muertes. El archivo se vuelve, sin quererlo, un mapa del crimen. En esa fase, el problema operativo se hace evidente. No es un hecho único, sino una acumulación. Los presos del laboratorio escuchan órdenes de selección de material. Se ordena separar lo que no debe circular. Se insiste en que las copias estén controladas. A finales de 1944, la palabra destrucción aparece de forma concreta. Se comenta que otros campos han quemado documentos. Se comenta que se están vaciando oficinas. Se comenta que si llega el enemigo, no debe quedar rastro. En Mauthausen, el mando no puede trasladar todo. El archivo fotográfico pesa y ocupa. Pero quemarlo es posible. Las limitaciones para actuar son extremas. El Erkennungsdienst está dentro del perímetro del campo. Cada movimiento se observa. Cada pérdida de material se nota. Un negativo desaparecido puede significar ejecución inmediata. Además, la película es frágil. Se raya, se rompe, se vela. Ocultarla implica protegerla de humedad y golpes. También hay un límite humano. Los presos están exhaustos, tienen hambre. El miedo no es abstracto, es cotidiano. Sin embargo, el trabajo en el laboratorio ofrece una ventaja. Se tiene acceso a las cajas, se tiene acceso a las fichas, se tiene acceso a la cadena de revelado, y se puede observar qué imágenes son más comprometedoras. Boix no actúa solo. Por en torno al laboratorio existe una red de presos españoles y de otras nacionalidades. Hay relaciones políticas previas al campo, hay disciplina clandestina y hay una necesidad compartida de dejar constancia. La decisión no se formula como heroicidad, se formula como cálculo.
Si las SS destruyen el archivo, se pierde una fuente de prueba. Si se logra sacar una parte, se conserva un núcleo. Ese núcleo puede servir después para identificar responsables, puede servir para desmontar negaciones futuras. Se planifica un método compatible con la vida del campo. No puede ser una salida masiva. Debe ser gradual. Debe aprovechar comandos que salen a trabajar fuera. Algunos prisioneros adolescentes, con movilidad externa, son esenciales. Llevan herramientas, ropa, paquetes. Pueden ocultar material en dobleces y costuras. El riesgo sigue siendo altísimo. Un registro corporal puede descubrirlo todo, pero la rutina también crea huecos. Los guardias se acostumbran a ver a los mismos. Los controles fluctúan. Las urgencias del final de la guerra alteran la vigilancia. La pieza exterior del plan es una mujer austríaca. Se llama Anna Pointner. Vive cerca del campo. No pertenece a la estructura SS. No es una figura de poder. Es, precisamente por eso, una posibilidad. Acepta ocultar material en su propiedad. No hay garantías. No hay protección. Si la descubren, puede ser detenida. Pero su posición social local le da un margen mayor que a un preso. Los negativos se le entregan en varias ocasiones. No se llegan como álbumes completos, llegan como tiras enrolladas, como sobres pequeños, como fragmentos que, reunidos, pueden reconstruir series. Ella los esconde en una zona protegida, detrás de un muro de su jardín. Allí quedan fuera del alcance inmediato de la CSS. En paralelo, se toma otra precaución menos visible. Un negativo sin identificación puede perder valor probatorio. Una imagen necesita contexto para funcionar en un tribunal. ¿Quién aparece? ¿Dónde? ¿En qué fecha aproximada? ¿Qué unidad o qué rango? ¿Qué escena se ve? Por eso, junto a la extracción de negativos, se cuidan notas y fichas. No se pueden sacar grandes registros oficiales, pero se pueden conservar piezas, listas parciales, anotaciones, referencias cruzadas. En el propio trabajo del laboratorio, Boax escribe datos al dorso de algunas copias. No es una acción pública. Es una práctica mínima, pero constante. Convertir una imagen en documento requiere palabras. Esas palabras, en un campo, también son peligrosas. El encubrimiento, mientras tanto, avanza. En 1945, la situación militar del Reich se deteriora rápidamente. El frente oriental se acerca a Austria. Las comunicaciones se tensan. En los campos se percibe la transición hacia la eliminación de rastros. En Mauthausen hay traslados apresurados. Llegan columnas evacuadas de otros lugares. La población prisionera aumenta de forma caótica. La administración se vuelve más violenta y más inestable. Los mandos temen la rendición y temen el juicio posterior. Por eso, destruir archivos se convierte en prioridad. En el Erkennungsdienst, la presión se concreta en órdenes. Se ordena seleccionar material. Se ordena quemar papeles. Se ordena reducir la evidencia acumulada. El archivo fotográfico, por su naturaleza, delata presencias, muestra visitas de autoridades, muestra la normalidad burocrática del crimen, muestra a oficiales que luego pueden afirmar que no sabían. En ese contexto, conservar negativos es una forma de resistencia documental. No cambia el presente del campo, no salva a los muertos, pero puede afectar al relato posterior. A medida que la guerra termina, el riesgo de descubrimiento aumenta y disminuye a la vez. Aumenta porque el desorden produce registros más bruscos. Disminuye porque los guardias también piensan en su supervivencia. Algunos se centran en huir, otros en borrar huellas. En esa confusión, Boix y su grupo sostienen la rutina del laboratorio. Siguen revelando, siguen clasificando, siguen aparentando obediencia y siguen extrayendo, cuando es posible, fragmentos del archivo. El acto clave no es una escena única, es una persistencia. Durante semanas y meses, la misma operación repetida, un sobre que falta, un rollo que se ha velado, una tira que no aparece,
Una caja que se reordena. El 5 de mayo de 1945, el campo es liberado por tropas estadounidenses. La liberación no significa inmediatamente orden. Hay enfermos, hay cadáveres, hay hambre extrema, hay prisioneros de muchas procedencias, hay SS que han huido y otros capturados. La administración del campo pasa a manos militares. Se necesita identificar responsables. Se necesita registrar el estado del lugar. Para Boix, la liberación abre una ventana operativa distinta. Ahora se puede recuperar lo oculto. Ahora se puede buscar en el exterior sin el control total del campo. El grupo contacta con Anna Pointner. Los negativos se recuperan del escondite. El material no es simbólico, es físico. Tiras de película, sobres, restos de series. Un archivo fragmentario, pero coherente. Boix permanece un tiempo en la zona tras la liberación. No abandona de inmediato el lugar. Se realizan tareas de documentación. Se ven repatriaciones y reorganización de supervivientes. Los aliados recopilan pruebas. Se abren investigaciones. Los prisioneros que han sobrevivido dan nombres. Se contrastan relatos. Las fotografías recuperadas adquieren un nuevo sentido. Ya no son instrumentos de control SS. Se convierten en evidencia del control SS. En 1946, en el proceso internacional contra los principales dirigentes nazis, se busca material probatorio. El tribunal necesita documentos, pero también imágenes. Una fotografía puede situar a un acusado en un lugar específico. Puede mostrar que visitó un campo. Puede mostrar que fue visto y registrado allí. Boix es llamado como testigo por la acusación francesa. Comparece en Nuremberg. No lo hace como celebridad, lo hace como superviviente con acceso a un archivo singular. Presenta fotografías tomadas en Mauthausen. Entre ellas hay imágenes de visitas de altos mandos. Esas imágenes contrarrestan negaciones y ambigüedades. Se ve, por ejemplo, a dirigentes SS en el entorno del campo. Las fotografías vinculan rostros, uniformes y escenario. El encubrimiento se desarma por una combinación de elementos. El negativo, que conserva la imagen sin intermediación posterior, y las anotaciones, fichas o referencias que explican quién aparece y dónde. Lo que en el campo era una serie administrativa se vuelve, ante el tribunal, un argumento. En otros procesos posteriores, como los juicios de Dachau, se usan también materiales similares. Las imágenes sirven para describir condiciones y prácticas, sirven para identificar personal, sirven para sostener la consistencia de testimonios. Ninguna fotografía es suficiente por sí sola. Su fuerza se completa con documentos y declaraciones, pero la fotografía introduce una dificultad específica para la mentira. Obliga a explicar presencias, obliga a explicar visitas, obliga a explicar por qué existía un registro tan minucioso. La lógica del encubrimiento nazi al final de la guerra incluyó destruir pruebas. Se quemaron archivos, se evacuaron campos, se demolieron instalaciones, se forzó a prisioneros a marchas de la muerte. En ese contexto general, el caso de Mauthausen muestra una fisura. Una parte del archivo fotográfico no desapareció. Se conservó por acciones discretas y coordinadas. La intervención de presos en el Erkennungsdienst fue decisiva. La ayuda exterior de Anna Pointner fue decisiva. Y la capacidad técnica para preservar negativos fue decisiva. Tras la guerra, Boix se instala en París. Trabaja como fotoperiodista en un continente que intenta reconstruirse. Los supervivientes conviven con ruinas físicas y con silencios políticos. No todos quieren recordar, no todos quieren ver. En muchos lugares, el relato de los campos compite con otras urgencias, pero las fotografías circulan. Aparecen en publicaciones y exposiciones, se integran en archivos, se consultan en investigaciones históricas y judiciales. Las imágenes de Mauthausen ayudan a fijar una memoria verificable.
La de ese archivo no es solemne en su origen. Nace de la rutina del laboratorio y del miedo al fuego final. Nace de la conciencia de que, sin pruebas, el crimen puede reescribirse. Nace de una decisión no oficial dentro de un sistema total. Guardar un negativo era, en aquel lugar, una infracción mortal. Guardar además las referencias que lo volvían comprensible era duplicar el riesgo. Ese doble gesto, imagen y contexto, es lo que permite que años después se hable de encubrimiento con precisión, no como una palabra moral, sino como una práctica concreta. Ordenar destruir, negar visitas, borrar rastros, desaparecer nombres, y frente a ello, conservar fragmentos que rehacen la cadena. Boix muere en 1951, con 30 años. Su vida posterior al campo es corta, pero su papel como testigo y como custodio involuntario de un archivo es duradero. El conjunto de negativos preservados, en torno a miles, se asocia hoy a la documentación de Mauthausen. No son imágenes tomadas para denunciar, son imágenes tomadas para controlar y para exhibir poder. Precisamente por eso, al sobrevivir, revelan la estructura del poder, muestran la normalidad burocrática de la violencia, muestran la coexistencia de ceremonias y cadáveres, muestran la presencia de responsables en lugares que luego se intentó presentar como marginales o desconocidos. En el estudio histórico del Holocausto y del sistema concentracionario, estas fotografías se usan con cautela. Se contextualizan, se comparan con otros documentos, se analizan sus intenciones originales, se reconoce que la cámara en manos de las SS no es un espejo objetivo, pero se reconoce también que, incluso como instrumento del perpetrador, puede convertirse en prueba contra él. Ese giro no es automático, requiere conservación, requiere identificación, requiere un hilo documental que conecte imagen y realidad. En Mauthausen, ese hilo se sostuvo contra el final planificado del archivo. La administración quiso borrar. La guerra terminó antes de completar el borrado, y en esa interrupción quedó espacio para que sobreviviera un negativo, y para que sobreviviera también el pequeño documento que lo explicaba. Con el tiempo, esa combinación permitió demostrar que el encubrimiento existió, no como sospecha, sino como contradicción verificable entre lo dicho y lo fotografiado. Así, la historia del fotógrafo del campo no se reduce a una imagen icónica. Es una historia de trabajo rutinario, riesgo silencioso y consecuencia jurídica. Una historia en la que la prueba no se improvisa después, se preserva cuando todavía puede desaparecer.